Buenos días, mis hermanos. Ya son buenas tardes. Le invito a que pasemos a la palabra de Dios, buscando en su Biblia, si es tan amable, el libro de Isaías, el capítulo 1. Capítulo 1 de Isaías, le voy a invitar a leer versos 2 y 3. Voy a leer en voz alta, dice así, Isaías 1, 2 y 3. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Continuando con la serie Lecciones del Mundo Animal, hemos aprendido mucho, ¿verdad? Permítame compartirle este tema al que le he titulado El asno, un animal afortunado. Este pasaje que usted leyó conmigo es el comienzo del ministerio de Isaías. El pueblo de Israel estaba pecando en gran manera contra el Señor. No quería entender, no quería reconocer ni conocer a su Dios. Dios había engrandecido, como lo vemos aquí, a su pueblo. Eso quiere decir que les dio prosperidad y no lo sirvieron. Les envió advertencias y no quisieron oír. Se fueron en pos de ídolos. La justicia fue pervertida, los pobres eran oprimidos y aún buscaron ayuda militar en las naciones paganas en lugar de buscarla en el Señor. Fue entonces que a través de Isaías el Señor presentó sus cargos contra Israel debido a su rebelión y a su abandono. Este primer capítulo de Isaías, si usted después lo lee completo, es un capítulo que enmarca una amonestación muy especial del Señor hacia su pueblo, en la que el profeta hace una comparación muy particular, la que usted leyó conmigo, para referirse al desentendimiento y necedad del pueblo de Dios. El profeta les dijo: el asno conoce el establo de su amo, pero Israel, mi propio pueblo, no reconoce ni tiene entendimiento. Cuando yo estaba leyendo este pasaje, mis hermanos, y decidiendo compartir acerca de este animal, yo pensé que si Isaías no hubiera usado esta comparación entre el comportamiento de Israel y el de un asno, con la reputación que los asnos han adquirido de los humanos, al leer este capítulo tal vez alguien diría: mira nada más, el pueblo de Dios, qué mal correspondemos al Señor, después de todo lo que Él hace por nosotros. La verdad es que nos comportamos como asnos, que no queremos entender ni reconocemos el mal que hemos hecho. Pero resulta que Isaías no hizo la comparación así. Lejos de decirle a Israel: ¿ustedes se comportan como un asno? No, más bien les dijo: miren al asno y aprendan. ¿Quién se hubiera imaginado que el Señor le daría una lección a su pueblo usando como ejemplo un burro? Solo la Biblia, mis hermanos, nos ofrece la aplicación correcta de los verdaderos conceptos de la creación de Dios. Los humanos nos tardamos mucho en encontrar lo bueno de las cosas y de las personas, como en el caso de este animal y la imagen aversiva que se le ha dado. Todo empezó con los egipcios y los romanos. Se dice que estas dos culturas, de las más antiguas,
Los egipcios y los romanos fueron las culturas que comenzaron a mostrar hostilidad hacia el asno. Los trataban mal. Los egipcios usaban un asno como símbolo del dios Tifón, a quien odiaban por ser el causante de los huracanes y los terremotos. Dibujaban una figura de un asno en las tortas que le ofrecían a este dios pagano, porque no lo querían. Cuando los egipcios querían designar una obra de poca duración, es decir, catalogar una obra que no duraría, un proyecto que no va a durar, para simbolizar un proyecto así, figuraban a un asno a gran galope. Esto lo hacían porque cuando un asno galopa, solo lo hace como por 15 segundos y luego vuelve a su pasito. Por eso se burlaban de los proyectos que no durarían, diciendo, mira, es un burro a galope. Porque un burro galopa, alcanzan a oírse parecido a los caballos, pero luego vuelven a su pasito. Y ahí vas, con el pasito natural que tienen, ¿no? ¿Cuántos se han subido a un burro alguna vez? Yo sí. ¿Lo has hecho galopar? Hasta te emocionan, ¿no? Pero pasan 15 segundos y ahí vas, como la India María, ¿no? Por eso usaban el burro para denigrar un proyecto que decían eso no va a durar. Los egipcios también representaban a la ignorancia con una cabeza de asno. De ahí que la cultura fue transmitiéndose, las costumbres, hasta llegar a Pinocho. ¿Vieron la película de Pinocho? Una historia que cuenta que los niños que preferían irse a la isla de los juegos, en lugar de quedarse a estudiar, por irse a la isla de los juegos a estar de holgazanes, se convertían en burros. Y nuestros niños adquieren esa idea también, y se va heredando, se va heredando. Y ahí está la maestra en el salón, con las orejas de burro listas en el escritorio, para ponérselas al niño que no quiere entender. Para los romanos, encontrarse con un asno lo consideraban como mal presagio, de mal agüero. ¿No le parece curioso e irónico a la vez que hayan sido los egipcios y los romanos quienes comenzaron a mostrar antipatía hacia el asno, siendo estas dos culturas símbolos bíblicos del mundo y de la sabiduría humana? ¿No le parece eso curioso? Por eso, mis hermanos, es que la Biblia es el único libro que aplica de manera correcta los conceptos correctos de la creación de Dios. A pesar del reconocimiento y la casta que ha ganado el caballo a través de la historia del hombre, comparado con el asno, aún así el asno se menciona más de 160 veces en la Biblia, 10 o 15 veces menos que el caballo. Y en ciertos pasajes bíblicos muy sobresalientes, el asno es el protagonista. ¿Por qué quiso el Señor que un animal como el asno tomara un lugar así? Porque Dios escoge lo que el mundo tiene por necio para avergonzar a lo que el mundo cree que es sabio. Porque Dios escoge lo que el mundo cree que es fuerte, cree que es débil, para avergonzar a lo que el mundo cree que es fuerte, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Con eso el Señor nos confirma, mis hermanos, una vez más, que su forma de pensar está muy lejana a la nuestra. ¿Sí o no? Sí, así es. Los humanos somos muy dados a juzgar en base a la opinión de otros humanos. Escuchamos una mala opinión de algo o de alguien y con eso nos basta para encerrarlo en un mal concepto. Y a partir de ahí, las cosas buenas de aquello o de aquel que hemos juzgado, las olvidamos, las pasamos por alto. Con una cosa mala en la que nos enfoquemos de alguien, nos olvidamos de las 20, 30 o 1000 cosas buenas que puede tener. Pero quienes amamos la Biblia, ¿cuántos aman la Biblia?
aprendemos a juzgar desde la perspectiva de Dios. ¿Cuántos quieren juzgar desde la perspectiva de Dios? Y cuando nos enfocamos en las bondades que Dios ha puesto en su creación, sean personas o animales, la imagen equivocada que habíamos adquirido cambia por completo. Y al cambiar nuestro concepto, cambia también nuestra actitud. El asno pertenece a la familia de los équidos y desde que fue domesticado ha sido utilizado como animal de carga, de arrastre, para sembrar, para moler el grano, pero también para cabalgar. La palabra asno significa caballo africano, por su origen. Y la palabra burro o borrico significa caballo pequeño. Por haberse adaptado los asnos a vivir en los márgenes de los desiertos, poseen características únicas. Sus largas orejas les sirven para percibir mejor los sonidos, como para poder disipar mejor su calor corporal. Interesante, ¿no? Tienen un sistema digestivo resistente, menos propenso a los cólicos que los caballos, lo que les permite consumir mayor diversidad de plantas y extraer agua de los alimentos de forma más eficiente. En promedio, un burro es más barato mantenerlo, porque requiere de menos alimento que un caballo de tamaño y peso promedio o equivalente al caballo, lo cual le permite al asno vivir en zonas que son inaccesibles para un caballo. Su naturaleza defensiva es de considerarse, mis hermanos. Los asnos saben dar fuertes coces, patadas, con sus patas traseras. Se apoyan en sus patas delanteras y levantan las patas de atrás y dan unas patadas cuando son importunados. También pueden golpear con las patas delanteras y dan unas mordidas. De ahí que cuando alguien te corta mal el pelo dicen, qué burro te mordió, ¿verdad? Hasta los perros se asustan de los burros, pues son muy precisos al patear. Nada más reviran poquito así y saben dónde va la patada. Y son patadas durísimas. Son muy valientes. Cuando se asustan, no salen huyendo como otros animales, sino que rebuznan con fuerza y lo hacen a un volumen tal que pueden ser oídos hasta 3 kilómetros. ¿Ha oído rebuznar a un burro? Hasta 3 kilómetros lo pueden lograr, se pueden dar a escuchar. Es el único animal de su tamaño que no retrocede si se encuentra con un león. Razón por la cual en África se usan burros para proteger al ganado. ¿Qué tal? Son capaces de detectar la presencia de depredadores con mayor facilidad que los toros o las vacas y dan la alerta con fuertes rebuznos. Cuando usted guste leer para confirmar esto que le estoy diciendo en su misma Biblia, anótelo, no lo vamos a leer, anote Primero de Reyes 13. Ahí hay una historia que la Biblia narra, en la que un hombre montado en su asno es atacado por un león. El hombre muere. Pero debido a que el asno permaneció junto al cuerpo, el león no se lo comió y tampoco le hizo daño al burro. ¿Qué tal? Si le sigues poniendo orejas de burro a tu hijo, lo estás elogiando. Mire, se cree que el comercio apareció con la ayuda del asno. Su capacidad para transportar, me encanta esta palabra, hermano, dócilmente. Su capacidad para transportar dócilmente el 30% de su propio peso le dio paso a una etapa nueva en el transporte de las mercancías.
En el Medio Oriente antiguo, la ciudad comercial de Damasco, le decían la ciudad de los asnos. Asnos por aquí, asnos. Pasaban y pasaban con carga para engrandecer el comercio. Interesante, ¿no? Los burros tienen una larga reputación de terquedad. Pero esto se debe a la mala interpretación dada a su instinto de conservación altamente desarrollado. Los burros no son tercos, son cautelosos. Y debido a eso es muy difícil forzarlos a hacer algo contrario a su instinto de conservación. Cuando se les acusa de torpes y tontos, de que no entienden, lo que ocurre en realidad es que no se quieren enterar de lo que no les conviene. Son inteligentes. Se dice que en la antigua España, un método efectivo para trazar las carreteras entre una comarca y otra, lo hacían llevando a un burrito desde su establo hasta el lugar donde querían que fuera la carretera. Soltaban el burrito para que se regresara solo a casa y el burrito elegía siempre el trazado más cómodo y corto a su casa y hacía los zigzags más eficientes para hacer las cuestas y desniveles efectivas de una carretera. Yo quiero un burro, ¿usted no? Ya no quiero un perro. Son amistosos e interesados en aprender, por lo que pueden entender órdenes como detente o para, deprisa, despacio, sin necesidad de golpearlos. Pueden entender sin necesidad de golpearlos. Si no hubiera yo aprendido, mis hermanos, todo esto acerca del burro, yo seguiría creyendo que es un animal torpe y terco que debe ser tratado a golpes. Así es en todas las áreas de la vida. Heredamos conceptos, heredamos ideologías, heredamos costumbres, formas de pensar, heredamos formas de educar y de hacer las cosas, pero todas equivocadas. Pero qué bueno es conocer la verdad, ¿no le da gracias a Dios? Que nos hace libres y nos lleva a dar el valor correcto a las cosas. ¿Cuántas veces hemos sido exhortados por la misma palabra de Dios en algo que creímos por años que estaba bien hecho? Igual con el burro. Por años yo había creído lo que este animalito era en mi opinión, por la de otras opiniones humanas. Y resulta que no. Por todo esto, mis hermanos, la cualidad que distingue al asno y en la que podemos reflexionar hoy es la nobleza. La nobleza. Dice un proverbio de Salomón en una versión popular: no está bien multar al justo, ni dar azotes al que es noble. La palabra noble aquí significa voluntario, solícito, es decir, acomedido, generoso y magnánimo. Sea tan amable de buscar Números capítulo 22 y no comience a leer. Le quiero compartir una introducción debido a que no podemos leer toda la historia de un hombre llamado Balaam. ¿Ha leído a Balaam? Hay cosas interesantes en esta historia. Aparte, por favor, Números 22. ¿Listo? Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, ¿verdad? Números y Deuteronomio, es el cuarto. Esta historia se trata de Balaam. Cuando se habla de este personaje, muchos creen que era un profeta de Dios. Sinceramente, digan aquí, ¿cuántos creían que Balaam era un profeta de Dios? Algunas manos se levantaron, otros no quieren apoyarme. Bueno, muchos creían que era un profeta de Dios, pero en realidad era un hechicero, ¿sabía usted? No era israelita, él nació en Mesopotamia. Alguien a quien se llamaba para maldecir a otros. Los hechiceros eran invitados
eran contratados. Si alguien quería maldecir a alguien para que le hiciera el trabajo, ¿verdad? Como dicen los brujos, hablaban a un hechicero. En esa época era muy común creer en maldiciones y bendiciones. Y se creía que los hechiceros tenían influencia sobre los dioses. Por eso el rey de Moab, Balac, Moab era un pueblo enemigo de Israel, acérrimo. Balac quiso que Balaam usara su influencia ante Dios, ante nuestro Dios, para maldecir a Israel. Quería que usara su influencia para persuadirlo a ponerse en contra de su propio pueblo. ¿Usted cree que Dios puede hacer eso o va a hacer eso? No lo va a hacer. Balac envió mensajeros una vez a Balaam para convencerlo que maldijera a Israel. Pero Dios le habló a Balaam y le dijo: no te atrevas a maldecir a mi pueblo es bendito. Y Balaam obedeció la primera vez. ¿Por qué usó Dios a Balaam para responder a Balac? Era un hechicero. Porque era el único hombre disponible en ese momento. No había alguien más disponible para que Dios hablara al rey Balac. Y porque Dios usa a quien Él quiere, ¿sí o no? Mire, usó al faraón para impulsar a los israelitas a llegar a la tierra prometida. Ningún israelita puede presumir que cruzó el Mar Rojo por su valentía. Lo cruzaron porque los iban correteando. ¿Sí o no? Estaban sentados a la orilla del mar y cuando voltearon a ver que venía Faraón, ¿qué hicieron? Piecitos, ¿para qué los quiero, verdad? Dios usa a quien Él quiere para cumplir sus propósitos. Por eso usó a Balaam. Pero esto no significa, mis hermanos, que Balaam fue un siervo de Dios ejemplar, como otros en la Biblia. No, no lo fue. Balac le insistió por segunda vez a Balaam que maldijera a Israel. Esta vez mandó a unos hombres más persuasivos con unas bolsas de dinero. Llévenle todo esto a Balaam y convénzanlo de maldecir a Israel. Y es ahí donde quiero invitarle a comenzar a leer. Verso 18 de Números 22, por favor. ¿Listos? Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac. ¿Qué respondió? Aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová. Mi Dios, dijo mi Dios, Se comprometió de manera vana. La palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. ¿Qué? Yo le pregunto, mis hermanos, ¿tenía o no tenía ya Balaam la respuesta de Dios de maldecir o no a Israel? Ya la tenía, ya sabía que no debía maldecir. Sin embargo, vio las bolsas de dinero y se quedó. Déjenme volver a preguntarle. Tranquilos. Ahorita le preguntamos. A ver qué me vuelve a decir, dice la Biblia. Mire, Balaam sabía que el Dios de Israel era el Todopoderoso, pero no sabía más. Era todo lo que sabía de Dios. Y no dejaba su magia. Balaam representa a aquellos que tienen un concepto de Dios, pero no dejan su vida pasada. Balaam no se volvía de corazón a Dios. Y aunque algunas partes de la historia nos pueden hacer pensar que sí se convirtió al Señor, no. Al final, Balaam no pudo resistir la tentación del dinero y de la idolatría. No pudo. Se perdió. De ahí que en Apocalipsis le dice a una de las iglesias que han caído en el error de ¿quién? De Balaam. La codicia. La primera vez Balaam tomó su rol como profeta de forma seria. Pero los regalos y el dinero de Balac lo deslumbraron. Dios ya le había dicho que no maldijera a Israel por ningún motivo. Y aún así volvió a preguntar a Dios lo mismo. ¿Quién es el terco ahora? ¿Me ayuda? ¿Quién es el terco? ¿El burro? Balaam ya se murió. ¿Quién es el terco ahora?
¿No me expliqué? Diga yo, con confianza. ¿Quién es el terco ahora? ¿El burro o yo? Yo. Ellos no son tercos, son cautelosos. No tienen nada que ver con nuestra terquedad. Yo le quiero invitar a pensar en aquello que el Señor ya le habló bien claro, mi hermano. Dios a usted. Mire, esté como esté su relación con Dios, yo le aseguro que aún así Dios le ha dicho claramente qué es lo que usted debe dejar ya. Si le habló a Balaam, que era un hechicero, ¿ya pensó usted en aquello que Dios le ha hablado que debe dejar ya de hacerlo y que podría traer maldición a su vida y a su familia? Una actitud, una costumbre, un vicio, un pecado. Lástima que no tenemos orejas de burro, porque si las tuviéramos ya hubiéramos cambiado desde la primera vez que el Señor nos habló. Qué lástima que no tenemos orejas de burro. ¿Por qué Balaam volvió a preguntar a Dios lo mismo? Por su codicia. Pablo le advirtió al joven pastor Timoteo, raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Qué es la raíz de todos los males? El dinero no, el amor al dinero. Y le enseñó a Timoteo dos fuertes peligros que vienen y atrapan a cualquiera que se va detrás del dinero. El primero es, se extravía de su fe, se pierde. Y número dos, los que van detrás del dinero son traspasados por muchos dolores, como la amargura, por ejemplo. Como cristianos que procuramos ser de verdad, mis hermanos, nos corresponde ser cautelosos y sabios como el asno con respecto al dinero y a las necesidades materiales, que la mayoría de las veces deberíamos llamarlas necedades materiales. ¿O no? Señor, tengo esta necesidad material. Es la verdad. La Biblia nos dice, sean vuestras costumbres toda tu vida, sea sin, ¿me ayuda? Avaricia. Contentos con lo que tenéis ahora. ¿Cuándo? Ahora. Y si tú lo lees diario vas a tener que estar contento porque te dice ahora. Y lo lees mañana y va a volver a decir igual, ahora. Porque la Biblia, el cielo y la tierra pasan, pero la Biblia no. El Señor dijo, no te desampararé ni te dejaré. La palabra de Dios nos equilibra respecto a lo material, enseñándonos a guardar el dinero en la cartera, no en el corazón. ¿Sabe usted, mi hermano, cuál era en el fondo la pregunta que Balaam le hacía a Dios? Usted puede decirme, Julio, ahí está claro en la Biblia. Le preguntó por segunda vez, Señor, ¿me permites maldecir a Israel? ¿Sabe usted en el fondo qué es lo que le estaba preguntando Balaam al Señor? Señor, ¿me das permiso de destruir mi vida? ¿Qué cree usted que Dios le respondería en una pregunta así? No. Imagínate a tu hijo de 4 años que viene y te dice, papi, ¿puedo usar este cuchillo para cortar la hoja? No, ese no, hijo, déjame darte la navaja suiza. Esa sí tiene filo. Qué absurdo, ¿no? Señor, ¿me das permiso de destruir mi vida? Eso es lo que le proponemos a Dios en realidad cuando somos tercos e insistentes en alguna cosa, actitud o costumbre que Él ya nos prohibió. Verso 20, si me acompañas, de Números 22. Verso 20. ¿Lo tiene? Muy bien. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y ve con ellos, pero harás lo que yo te diga. ¿Nos queda claro eso, mis hermanos? Diga conmigo, harás
lo que yo te diga. Esa fue la orden. Ve con ellos, pero vas a hacer lo que yo te diga. Así Balaam, 21, se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Mire, mi hermano, el Señor insistió en darle a Balaam otra oportunidad. ¿Ya se dio cuenta? ¿Ya se dio cuenta que le dio otra oportunidad? ¿A cuántos Dios les ha dado una segunda oportunidad? No, a mí me ha dado 1000. ¿O no? Es Dios, Él es amor. El Señor insistió en darle a Balaam otra oportunidad de ser su siervo. Quiero que me sirvas, Balaam. Pero Balaam insistió en hacer caso a su codicia. Y es obvio que el Señor se molestó porque Balaam hizo exactamente lo contrario a lo que el Señor le mandó. Sí se fue con estos criados, sí se fue con estos hombres, pero en su corazón llevaba codicia y Dios lo detectó. Por eso se molestó con él. Balaam, lejos de ser noble, lo cual es ser voluntario, solícito, magnánimo y generoso, lejos de ser noble ante el Señor, quiso pasar por astuto. Y el astuto no vive para contar lo que intenta. Nunca vive para contar lo que intenta. Balaam era un hombre dispuesto a obedecer las órdenes de Dios, pero solo mientras pudiera sacar algún provecho. ¿Qué tal nosotros? A veces adoptamos, mi hermano, esa mezcla que hizo Balaam entre obediencia y beneficio. Balaam no puso en su mente y en su corazón solo la palabra obediencia, la juntó con la palabra beneficio. Obediencia, beneficio. Obediencia, beneficio. Esa mezcla es usada por muchos simpatizantes del cristianismo en la actualidad. Te obedezco si me das. Engañosamente y de 1000 formas se manifiesta esa actitud. Debes descubrirla a tiempo. ¿Quién quita y estás hoy en la iglesia porque quieres algo de Dios? Y déjeme decirle que a eso no se viene a la iglesia. Personas que pretenden tener a Cristo solo en calidad de sanador o proveedor, pero nada más, pero nunca como su Señor. Pablo les dejó bien en claro a los Corintios en el capítulo 4 de la segunda carta. Les dijo, nosotros, refiriéndose a él y a sus colaboradores, nosotros predicamos a Jesús como Señor. No como el sanador, Él es sanador. ¿Cuántos creen que Él sana? ¿Cuántos creen que Él provee? Ah, claro que sí, pero Él debe ser antes que todo nuestro Señor. Porque si Él es siempre tu Señor, cuando no te sane o cuando no te provea algo, vas a estar contento y con Él. ¿Cuántos quieren eso? Yo no sé si en otra iglesia suceda, mis hermanos, pero por lo menos en esta iglesia, los pastores, y mire, voy a hablar por los demás porque sé que así es. Los pastores sentimos la cautela que la Biblia nos enseña cuando oramos por los enfermos. Hacemos una invitación a que la gente pase al frente enferma para orar por ellos y se llena este lugar. Pero yo me pregunto cuando veo a la gente, ¿cuántos de ellos vienen por su sanidad? Nada más. Nada más. Balaam fue un hombre que quiso combinar obediencia con beneficio. Él insistía en destruir su vida. ¿Se ha puesto usted a pensar qué es aquello que le importa más al Señor de usted y de mí? ¿Qué es lo que le importa más al Señor de usted y de mí? Tu vida, ¿sabías eso? Tu vida. Muchos creen que es su dinero, pero no es tu dinero, es tu vida. Es mi vida. El Señor quiso salvar a Balaam, porque iba derechito a la muerte. En todos los sentidos quería salvarlo. No solo quería salvarlo, quería usarlo. Como quiere salvar nuestra vida y usarla también. Porque el Señor quiere que ninguno perezca, ¿no es así? Quiere que todos se arrepientan. Eso anhela el Señor.
Pero mis hermanos, nosotros escogemos el camino hacia la muerte sin Dios. Cuando escogemos sin Dios, el hombre siempre escoge el camino hacia la muerte. Qué lástima que no tenemos el instinto de conservación como lo tienen los burros. Seríamos más cautelosos y nobles. Verso 23, acompáñeme. Y el asna vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino. ¿Se puede usted imaginar ese cuadro? A Balaam en su burrita, con el trote así. Tal vez los criados que iban con él iban en caballos. Un paso más cómodo, más elegante, y él en su burrita. Y de repente la burrita se desvía. Y él, ¡ey! Imagínense el ridículo que debió haber sentido Balaam, metiéndose las milpas allá. Y los criados viéndolo meterse así. ¿Y a dónde va? Mírense la burrita ahí. Quitándose las hojas yo no sé. Y la asna iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. ¿Qué le hizo? La azotó. ¿Qué le hizo? Algo contundente, mis hermanos, que podemos aprender de las criaturas de Dios, como el asno en este caso, es que un animal, cualquiera, nunca va a pretender ser lo que no es, ni desear más allá de las capacidades e instintos que Dios le dio. Nunca. Esta burrita se comportó como lo que era, noble y a la altura de sus instintos. Y gracias a eso vio al ángel del Señor. Noble e inteligente pudo ver al ángel del Señor, sin la necesidad de pretender ser para Balaam el mejor de los caballos. Ella no vio al ángel y dijo: la espada está más o menos a la altura de Balaam. Si sigo derecho, lo atraviesa porque ya me tiene. No. Ella dijo: allá hay peligro, vámonos de aquí. Así tal cual es. Dios la usó para salvar la vida de Balaam. Pero el burro ya no, ¿verdad? Pero el necio de Balaam, airado e insistente en morir, la golpeó. El asna le salvó la vida a Balaam, pero lo hizo quedar como un tonto y por eso la azotó. ¿Cómo la hizo quedar? Como un tonto. Mire, hermano, cuando nos sentimos humillados en nuestro orgullo, que ha sido herido por la confrontación de nuestro cónyuge, de un amigo o directamente por el Señor mismo, en muchas ocasiones reaccionamos mal y algunos con violencia. Y herimos a quienes nos aman y a una gente inocente que nada tiene que ver con nuestros errores. Aventamos patadas a todos lados. ¿Y qué culpa tienen los demás? De tus heridas, que por tu orgullo no sanan. Estallar en ira contra otros puede ser señal de que hay algo que no está bien en nuestro corazón. Estallar en ira. No permita que su orgullo herido lo lleve a herir a otros. ¿Habrá algo, mis hermanos, que nos esté impidiendo hoy ver o entender la voluntad de Dios? En el caso de Balaam fue la codicia. Lo cegó por completo. Tanto así que era mayor su ansiedad por lo que no tenía que su agradecimiento por lo que tenía, y que le estaba salvando la vida. No valoró a un animalito que le estaba salvando la vida, no solo cargándolo. Si tú no valoras a los que te rodean en casa, si tú no valoras a los que realmente te aman,
Si tú no haces algo por corresponder sabiamente, tú te pierdes de lo mejor, porque estás ciego. Y lo peor de todo es que terminamos azotando a aquellos que muy posiblemente nos están salvando la vida. Verso 24, por favor. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared. ¿Qué tal? Contra la pared, y apretó contra la pared el pie de Balaam. Y él volvió a azotarla. ¿Qué le hizo la burrita a Balaam? Ella se pegó hacia la pared y dijo, se pegó, ¿verdad? Fui yo. Se pegó y le raspó toda la pantorrilla a Balaam. Yo creo que hasta le descosió el guarache. Y Balaam se enfurece. Y duro, y duro, y duro. Mire, mi hermano, si Balaam hubiera ido montado sobre un caballo costoso, un pura sangre, de raza árabe o andaluz, tal vez no lo hubiera azotado por salirse del camino. Pero su dinero solo le alcanzaba para tener una burrita, y debido a eso no la valoró. Hay hombres que, ambicionando lo que no han logrado en años, dejan atrás el calor de su casa y de su hogar. Yo he conocido a algunos que quieren ser exitosos, pero son unos fracasados en su casa. Y después de años y años y años que pasan, que se dan cuenta que nomás no, voltean a su casa y regresan, no sé después de cuántos años, y dicen, perdón, ya los hijos casados, ya todo, lo mejor, te lo perdiste, lo mejor. Y tu esposa, pues pásale. No valoró lo que tenía. ¿Tú valoras lo que tienes? Algunos llegan a la iglesia en su caballo árabe. ¿Sí me expliqué? Que Dios les dio. A lo mejor a ti el Señor te dio un caballo árabe. Lo traes enceradito y todo. Otros llegan en su burrito. Y cuando no quieren encender le dan patadas, lo azotan. Azotan al bochito que es muy burrito. Y lo azotan. Pero todos llegamos a la iglesia, ¿sí o no? Dices, Julio, yo llego en una de las bicis esas del centro, de esas de credencial. Como sea, llegamos a la iglesia, ¿cierto? Solo espero que aquí nadie sea como Balaam, que no valoró a su burrita ni aún sabiendo que lo llevaría hasta Moab. 600 kilómetros, un mes de camino. Y ahí va la burrita dispuesta a caminar 600 kilómetros de Mesopotamia a Moab. ¿Cuántos años llevas de casado, varón? Tu mujer. ¿Cuántos años tienen de casados? Piénsenlo. ¿Has valorado todo ese tiempo que ella te ha aguantado, varón? Que no solo te carga, te lleva. ¿Hemos valorado eso? ¿O algo de eso? Verso 26. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Esto está de película, hermano. Hay que escribirle a Iñárritu que haga algo de Balaam, la verdad. Más bien hecho, no como las que han hecho bíblicas, ¿verdad? Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam. Ándale pues. Le apachurró los pies, le reventó los juanetes. Y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. ¿Quién dijimos que era el terco? ¿El burro o yo? No, Balaam ya se murió. ¿Quién es el terco?
No valoramos. Pero lo que somos, mis hermanos, lo que somos y quienes somos saldrá de alguna manera a la superficie. Como decimos en México, Balaam a la hora de enojarse mostró el cobre, ¿verdad? Mostró su verdadera personalidad, estalló y maltrató a un pobre animalito que no tenía nada que ver con su enojo, pero nada. Yo conocí a un hombre, ahorita ya está muy anciano. Yo lo conocí cuando yo era un chaval. Y le ponía unas tundas a su esposa. Eran amigos de la familia y siempre, a veces llegábamos y a mí me tocaba ver a la señora con unos moretes. Tienen más de 40 años de casados y ella no lo ha abandonado. Los dos viven. Hay quienes son nobles. Exageradamente, ¿no? Balaam mostró realmente quién era, destruyendo todas las cosas que Dios le había dado para amar. Y se cayeron las máscaras, todas las que se intentó poner para cubrir su verdadera identidad. Fíjese, alguien dijo una vez, el tiempo no cambia a las personas, las desenmascara. A la hora de la dificultad, Balaam, como muchos hoy, muestran quiénes son de verdad, dejando al descubierto sus verdaderas motivaciones y sus verdaderas intenciones. Mostró su codicia a más no poder. Estaba sumamente enojado porque en lugar de avanzar hacia su riqueza anhelada, aunque corrupta, estaba retrasado en su viaje. Tú me retrasas, le dices a tu esposa. Tú me retrasas, le dices a tu hijo, o así le haces sentir. Tú no me ayudas. ¿A qué? ¿A qué quieres lograr? Y desesperado daba golpes al aire y también a su burrita, quien nada tenía que ver con su codicia. Se perdía de lo mejor. Las motivaciones, mis hermanos, son tan importantes como las acciones, ¿eh? Vamos a ser juzgados delante del Señor por lo que hicimos, pero también por lo que no hicimos. Jesús nos enseña que donde está nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿En el dinero? Ah, pues ahí va a estar tu corazón. ¿Y tu familia? No hay ni un pedazo de tu corazón para ellos. Y eso es solo un ejemplo de tantos pecados que nos alejan de lo mejor. El papá que abandona al hijo, ¿no? Chiquito. Yo he ministrado a parejas donde viene la mujer y me dice, nos dejó, pastor. Y va con el niño agarrado de la mano. Yo me quedo viendo al niño y le digo, ¿quién lo va a enseñar a andar en bicicleta? ¿Quién lo va a ayudar cuando termine en el baño? ¿Quién le va a dar las últimas cucharadas de sopa para que se las coma todas? Se la coma toda. ¿Quién lo va a llevar al peluquero? ¿Quién va a orar con él cuando lo deje en la puerta de la escuela? ¿Quién va a ir a su graduación? Hay hombres que se pierden de lo mejor. Mis hermanos, al ser descubiertos en alguna mala motivación o acción, muchos optan por esconderse y de muchas formas. Tapar el sol con un dedo es un buen intento. Saludar muy efusivo, pero solo a quienes no te conocen, es otro buen intento. Mostrarse acomedido en todas partes, menos con tu esposa y tu familia, o en tu casa, es otro buen intento. Pero el Señor nos habla de formas inesperadas. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Verso 28, si me acompaña. Entonces Jehová abrió la boca del asna, abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué le dijo la burrita a Balaam? ¿Qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? ¿Se imagina? A la burrita hablando, así volteando. Híjole. Mire, si esto le parece curioso y chistoso, lea el 29, por favor. Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí.
¿No ves que estoy lastimado? Mis proyectos no se logran. No he logrado lo que yo quiero. Y es por tu culpa. ¿Por tu culpa? ¿O la tuya? Ahí van tus hijos como burritos de carga, cargando todas tus culpas y tus errores. Ahí están en la familia como burritos y les echas otra y otra. Y ahí van, y ahí los llevas. Y tú no sientes nada. Nada te acusa, nada te preocupa, pero ahí van tus burritos cargando tus culpas. Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera una espada en mi mano que ahora te mataría. Qué bárbaro. No. Mire, mis hermanos, el orgullo no ve más allá de sus heridas, por eso nunca sana. El orgulloso nunca ve más allá de sus heridas, por eso nunca sana y continúa hiriendo a los demás. Balaam estaba tan ciego por su orgullo que ni siquiera vio quién le hablaba. Y no le importó. No ponemos atención a alguien que podría darnos una buena jalada de orejas. Y no precisamente orejas de burro, porque si las tuviéramos todo estaría mejor. Hay quienes nos dan buenas jaladas de orejas, mi hermano, pero no queremos. Nos rehusamos totalmente. Denigramos a quien nos quiere ayudar a corregir. ¿Tú qué? ¿Tú qué me vas a decir a mí? Tú eres un asno, yo soy un hechicero. Bien dicho. Cuando el orgullo toma control, se pierden los sentidos del respeto y la reflexión. Verso 30, si me acompaña. Y el asna dijo a Balaam, no, seguía hablando, todavía no he terminado. Le dice la burra a Balaam, no, espérame tantito. ¿No soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo, es decir, así te he tratado yo. ¿Y qué respondió Balaam? Imagínese la cara de Balaam. No, delante de la burra. La burra lo estaba regañando. Y él no se había percatado. O sea, si se hubiera percatado que la burra le hubiera dicho, ¡sacrilegio! Hubiera dicho algo así. Pero no, se puso a pensar y dijo, tienes razón. No. Y la burra, O sea, imagínense el cuadro. Tremendo, ¿no? La burra lo evidenció. Ser descubiertos, mis hermanos, en nuestras fallas no debe ser causa de vergüenza, sino de esperanza. Esperanza por la oportunidad que tenemos de arrepentirnos y de corregir. Escucha a quien quiere corregirte en algo. Los esfuerzos que llevamos a cabo para mantener nuestra apariencia serían más útiles si los ocupáramos en encontrar la respuesta al pecado de nuestra vida. Balaam se esmeraba en echarle la culpa al pobre animal. Jamás, cuando le dijo, ¿te has burlado de mí?, estaba totalmente desentendido de su propio error. Totalmente. Vea conmigo el verso 31, por favor. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino. Y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová dijo, fíjese lo que le preguntó, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? Atención aquí, He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es, ¿cómo era su camino? ¿Me ayuda? Perverso delante de mí. Quiero preguntarle algo, hermano. ¿Usted se percató de lo primero que el ángel le preguntó a Balaam? El ángel no le preguntó a Balaam, Balaam, ¿por qué estás tan enojado? ¿Quién te dañó? Ay, chiquito, ven para abrazarte. No, le dijo, ¿por qué estás echando a perder y destruyendo lo que te ha sido dado? Le preguntó por el asna. Imagínese al pobre de Balaam. ¿Y por qué me preguntas por ella? ¿Y yo qué? Tú no.
La burra. ¿Por qué la golpeas? A veces no estamos conscientes, mi hermano, que vamos a dar cuenta de cómo tratamos a los que nos rodean, de si fuimos generosos o no, si nos quisimos pasar de listos en lugar de intentar ser nobles con la gente y serviciales, etcétera, etcétera. No nos percatamos que un día vamos a dar cuentas, y lo primero que el Señor nos va a preguntar cuando lleguemos delante de Él, si hicimos mal con los nuestros, nos va a preguntar por ellos, no por nosotros. El ángel no bajó a sobarle las heridas a Balaam, ni a decirle, ay pobrecito, yo te voy a dar un caballo, para que llegues más pronto y para que logres lo que tanto has soñado. No. ¿Qué has hecho con lo que te ha sido dado? Solo te la pasas azotándola. Más nos vale empezar a valorar ahora lo que Dios nos ha dado, no sea que nuestro orgullo lo destruya todo, sabiendo que daremos cuenta de ello. Varón, ¿hay aquí algún varón casado? Si tu esposa es noble, si tu esposa es una mujer noble, valórala. No hay necesidad de golpearla. Y lo digo en sentido figurado, porque con las palabras son como espadas a veces. No te aproveches de su nobleza, diría aquel. Mire, el milagro, mis hermanos, en esta historia no fue específicamente que Dios haya hablado a través del asna. El asna no abrió la boca y dijo, he aquí tu Dios, Balaam, te habla así. No, la burra habló por ella. Lo que Dios hizo fue abrirle la boca del asna para que ella hablara por ella, respecto a su sufrimiento. Ese fue el milagro en realidad. Escuche, la forma en que reaccionan los demás ante nuestra presencia y nuestros actos son el termómetro perfecto para medir nuestro comportamiento. ¿Qué hace la gente cuando tú vas a pasar por ahí? ¿Buscan otro pasillo para rodearte? En casa, ¿qué tal? Corren todos a subirse porque ahí viene mi papá. O bajan todos a recibirte porque ahí viene papá. O mamá también. Mujer, también mujeres, no crean que se me pasó. Hermanas casadas, si tu esposo es un hombre noble, valóralo ya. Aprovecha que el Señor te dio un esposo noble y con mayor razón sométete a él. Escúchenme, mujeres, en el ámbito cristiano, un esposo que ayuda a su esposa y la atiende en todo, no es un esposo mandilón, es un esposo noble. Y en muchos de los casos en los que se califica a un hombre con este término vulgar, es por causa del comportamiento de la mujer. Si tu esposo es noble, sométete a él. Si no, ahí lo dejo. Verso 33, acompáñenme por favor. Y el asna me ha visto, dice el ángel, y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Me vio 3 veces y tú la golpeaste 3 veces. 3 veces te habla de Dios, 3 veces lo rechazas. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti, Balaam, y a ella la dejaría viva. ¿Quién es el terco? ¿Yo? El burro no. No, no lo es. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. No sabía. Mira, hermano, no sabía, pero no le hizo caso a la burra. ¿Tú no te das cuenta cuando alguien está induciéndote a hacer el bien, estando tú en algo malo?
No te das cuenta. ¿Sabes hasta cuándo te vas a dar cuenta si no haces caso a la persona que está cerca de ti advirtiéndote? Te vas a dar cuenta hasta que Dios te avise, hasta que Él sea quien te diga ya párale. Tus padres o tu esposa te dicen ya detente, ya cambia, haz esto, y no haces caso, hasta que venga el ángel de Jehová y tú digas, es que no te había visto. Pues no le haces caso a la burra. Y no estoy intentando ofender a nadie, créamelo, al contrario. Balaam dijo, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora si te parece mal, yo me volveré. Si te parece mal, ¿verdad? ¿Te parece mal? Fíjense, ¿estoy mal de verdad? Y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, diga conmigo, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Mis hermanos, podemos evitar caer en el error de Balaam, como nos exhortan también el apóstol Pedro, Judas y hasta en Apocalipsis el apóstol Juan. ¿Cuál era el error de Balaam? El lucro, la codicia, el premio de la maldad, dice el apóstol Pedro. Podemos evitar caer en ese error al enfrentarnos a nosotros mismos y al darnos cuenta de que Dios está dispuesto a aceptarnos, perdonarnos y literalmente volvernos a hacer desde adentro. El asno es un animal muy afortunado y digno de imitar. Le invito a un último pasaje para ver algo más respecto a este sorprendente animalito. Mateo 21, por favor. Mateo 21. ¿Listos? Mateo 21, verso 1. Dice así. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea, que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, y un pollino con ella, un burrito. Desátenla y tráiganme a los 2. Y si alguien les dice algo, díganle, el Señor los necesita. Di conmigo, si eres tan amable, el Señor necesita un burro. ¿No le da gusto? Y luego los enviará. El Señor necesita un asna y a su burrito. ¿Por qué? Escuche, ¿por qué lo necesitaba? Porque a todo rey le gusta cabalgar sobre un corcel digno de su realeza. Y la realeza de Jesús es su nobleza y su humildad de espíritu. Por eso necesita un burrito. Hay reyes que escogen al mejor caballo. Un caballo alto, negro, brillante, bien cepillado, pura sangre, y ahí va el rey, porque siente que el caballo está a la altura de su realeza. Jesús buscó, y lo que encontró a la altura de su realeza fue un burro, noble y humilde. El burrito estaba a la altura del Rey de Reyes. Jesús necesita un burro como él, porque el corcel representa a su rey. El mejor caballo lo trae el rey, pero Jesús montó en un burro. ¡Qué grandioso, mis hermanos! También lo necesitaba porque así estaba escrito que sucedería. Solo si Jesús entraba montado en un burrito, sabrían que era el Mesías. Solo así. Porque Zacarías lo dice, Zacarías 9:9. Mis hermanos, el día que comencemos a comportarnos como burros, nobles y humildes, entonces la gente sabrá que Jesús es nuestro Señor y que realmente lo llevamos encima. Verso 6, si me acompaña, de Mateo 21. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino
y pusieron sobre ellos sus mantos. Fíjese todo lo que sucedió aquí. Y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al burro. ¿Verdad que no? Hosana al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Mis hermanos, ¿cuántos creen que el burrito fue extremadamente útil ese día? Pero la gloria fue para Jesús. ¿Sí o no? Yo medité en una cosa. En Jueces 16 dice que Sansón mató a 1000 hombres con una quijada de asno fresca. Se la arrancó al asno muerto, obviamente, y con ella despedazó a 1000 hombres. Yo pensé, si Sansón puede matar a 1000 hombres con una quijada de burro, ¿qué no podrá hacer el Señor con el burro completo? Hay una canción que les gusta a mis hijos y la verdad a mí también. No se la voy a cantar, se la voy a leer nada más. No tengo la tonada. La canción se llama No todos los burros son tan burros, de un grupo argentino que se llama La Hormiga. Saludos a nuestros hermanos de Argentina, ¿verdad? No todos los burros son tan burros, no todos los burros son tan burros. Los tendrían que imitar. Yo sé de un burrito que en el arca de Noé con su pareja se subió. Algo le decía que las cosas iban mal y el burrito se salvó. Este mundo de hoy sabe que todo va mal. Al burrito hay que imitar. ¿Por qué no se suben en el barco del Señor? Así se pueden salvar. No todos los burros son tan burros. No todos los burros son tan burros. Los tendrían que imitar. Una pobre burra que montaba Balaam, del camino se desvió. Ella pudo haber parado al ángel de Jehová, pero Balaam no lo vio. Él está enojado y la azota con crueldad, hasta que ella le tuvo que explicar. Hay tantos hombres que perdieron la visión y ya no pueden ver a Dios. No todos los burros son tan burros. Los tendrían que imitar. Finalmente el burrito que mejor lo pasó es el que llevó al Señor. Quizás no sabía que en la historia iba a quedar y el burrito lo entendió. Muchos son los hombres que Jesús ya levantó y los burros habría que imitar. Eres solamente un burro que debe llevar lo que Dios te va a encargar. No todos los burros son tan burros. Los tendrían que imitar. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias por su atención. Cierra tus ojos. Si no tienes que irte ahora, no lo hagas. Ora un momento aquí para el Señor. Recuerda que cada vez que venimos a la iglesia, tenemos que tomar una decisión. Si tú no tomas una decisión en esa área de tu vida en la que Dios te habló, pues no valdría tanto la pena que te quedaras a orar. Hay que recordar, mis hermanos, que la reacción de los demás ante nuestra presencia y nuestros actos son el termómetro perfecto para medir nuestro comportamiento. Nobleza, una expresión de humildad. Noble y humilde, sobre un pollino, hijo de asna, verás entrar a tu rey. Señor, aquí estamos y te damos gracias ante todo por tu palabra, porque nos haces reflexionar, nos pones a pensar, Señor, y eso es lo máximo, porque nos da esperanza de poder cambiar y ser transformados a la imagen del varón perfecto, del varón noble, del varón humilde, del que no busca un caballo pura sangre, del que busca un burrito. Aquí estoy, Señor. Gracias por hacerme entender a través de tantas formas y tantas cosas, aún a través de tu creación, cómo es que yo debo ser delante de ti. Gracias, Señor, porque me has llamado a ser una persona noble, voluntaria, generosa, obediente, y representar así dignamente
al Rey que llevo encima. Gracias, Señor, por tu amor, tu palabra, por hablarme, enseñarme a valorar lo que tengo, lo cual ha sido mucho, y te lo agradezco. Desde ahora empezaré a valorar lo que tú me has dado. Sea mucho, sea poco, para mí es demasiado. Es más allá de lo que necesito. Y te doy gracias, Señor, por la transformación que viene solo por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan buen día. Buenos días, mis hermanos. Ya son buenas tardes. Le invito a que pasemos a la palabra de Dios, buscando en su Biblia, si es tan amable, el libro de Isaías, el capítulo 1. Capítulo 1 de Isaías, le voy a invitar a leer versos 2 y 3. Voy a leer en voz alta, dice así, Isaías 1, 2 y 3. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Continuando con la serie Lecciones del Mundo Animal, hemos aprendido mucho, ¿verdad? Permítame compartirle este tema al que le he titulado El asno, un animal afortunado. Este pasaje que usted leyó conmigo es el comienzo del ministerio de Isaías. El pueblo de Israel estaba pecando en gran manera contra el Señor. No quería entender, no quería reconocer ni conocer a su Dios. Dios había engrandecido, como lo vemos aquí, a su pueblo. Eso quiere decir que les dio prosperidad y no lo sirvieron. Les envió advertencias y no quisieron oír. Se fueron en pos de ídolos. La justicia fue pervertida, los pobres eran oprimidos y aún buscaron ayuda militar en las naciones paganas en lugar de buscarla en el Señor. Fue entonces que a través de Isaías el Señor presentó sus cargos contra Israel debido a su rebelión y a su abandono. Este primer capítulo de Isaías, si usted después lo lee completo, es un capítulo que enmarca una amonestación muy especial del Señor hacia su pueblo, en la que el profeta hace una comparación muy particular, la que usted leyó conmigo, para referirse al desentendimiento y necedad del pueblo de Dios. Muy sobresalientes, el asno es el protagonista. ¿Por qué quiso el Señor que un animal como el asno tomara un lugar así? Porque Dios escoge lo que el mundo tiene por necio para avergonzar a lo que el mundo cree que es sabio. Porque Dios escoge lo que el mundo cree que es fuerte, cree que es débil, para avergonzar a lo que el mundo cree que es fuerte, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Con esto el Señor nos confirma, mis hermanos, una vez más, que su forma de pensar está muy lejana a la nuestra. ¿Sí o no? Sí, así es. Los humanos somos muy dados a juzgar en base a la opinión de otros humanos. Escuchamos una mala opinión de algo o de alguien y con eso nos basta para encerrarlo en un mal concepto. Y a partir de ahí, las cosas buenas de aquello o de aquel que hemos juzgado, las olvidamos, las pasamos por alto. Con una cosa mala en la que nos enfoquemos de alguien, nos olvidamos de las 20, 30 o 1000 cosas buenas que puede tener. Pero quienes amamos la Biblia, ¿cuántos aman la Biblia?
aprendemos a juzgar desde la perspectiva de Dios. ¿Cuántos quieren juzgar desde la perspectiva de Dios? Y cuando nos enfocamos en las bondades que Dios ha puesto en su creación, sean personas o animales, la imagen equivocada que habíamos adquirido cambia por completo. Y al cambiar nuestro concepto, cambia también nuestra actitud. El asno pertenece a la familia de los équidos y desde que fue domesticado ha sido utilizado como animal de carga, de arrastre, para sembrar, para moler el grano, pero también para cabalgar. La palabra asno significa caballo africano, por su origen. Y la palabra burro o borrico significa caballo pequeño. Por haberse adaptado los asnos a vivir en los márgenes de los desiertos, poseen características únicas. Sus largas orejas les sirven para percibir mejor los sonidos, como para poder disipar mejor su calor corporal. Interesante. Para simbolizar un proyecto así, figuraban a un asno a gran galope. Esto lo hacían porque cuando un asno galopa, solo lo hace como por 15 segundos y luego vuelve a su pasito. Por eso se burlaban de los proyectos que no durarían, diciendo, mira, es un burro a galope. Porque un burro galopa, alcanzan a oírse parecido a los caballos, pero luego vuelven a su pasito. Y ahí vas, con el pasito natural que tiene, ¿no? ¿Cuántos se han subido a un burro alguna vez? Yo sí. ¿Lo has hecho galopar? Hasta te emocionan, ¿no? Pero pasan 15 segundos y ahí vas, como la India María, ¿no? Por eso usaban el burro para denigrar un proyecto que decían eso no va a durar. Los egipcios también representaban a la ignorancia con una cabeza de asno. De ahí que la cultura fue transmitiéndose, las costumbres, hasta llegar a Pinocho. ¿Vieron la película de Pinocho? Una historia que cuenta que los niños que preferían irse a la isla de los juegos, en lugar de quedarse a estudiar, por irse a la isla de los juegos a estar de holgazanes, se convertían en burros. Y nuestros niños adquieren esa idea también, y se va heredando, se va heredando. Y ahí está la maestra en el salón, con las orejas de burro listas en el escritorio, para ponérselas al niño que no quiere entender. Para los romanos, encontrarse con un asno lo consideraban como mal presagio, de mal agüero. ¿No le parece curioso e irónico a la vez que hayan sido los egipcios y los romanos quienes comenzaron a mostrar antipatía hacia el asno, siendo estas dos culturas símbolos bíblicos del mundo y de la sabiduría humana? ¿No le parece eso curioso? Por eso, mis hermanos, es que la Biblia es el único libro que aplica de manera correcta los conceptos correctos de la creación de Dios. A pesar del reconocimiento y la casta que ha ganado el caballo a través de la historia del hombre, comparado con el asno, aún así el asno se menciona más de 160 veces en la Biblia, 10 o 15 veces menos que el caballo. Y en ciertos pasajes bíblicos, el profeta les dijo, el asno conoce el establo de su amo, pero Israel, mi propio pueblo, no reconoce ni tiene entendimiento. Cuando yo estaba leyendo este pasaje, mis hermanos, y decidiendo compartir acerca de este animal, yo pensé que si Isaías no hubiera usado esta comparación entre el comportamiento de Israel y el de un asno, con la reputación que los asnos han adquirido de los humanos, al leer este capítulo tal vez alguien diría, mira nada más, el pueblo de Dios, qué mal correspondemos al Señor.
después de todo lo que Él hace por nosotros. La verdad es que nos comportamos como asnos, que no queremos entender ni reconocemos el mal que hemos hecho. Pero resulta que Isaías no hizo la comparación así. Lejos de decirle a Israel, ¿ustedes se comportan como un asno? No, más bien les dijo, miren al asno y aprendan. ¿Quién se hubiera imaginado que el Señor le daría una lección a su pueblo usando como ejemplo un burro? Solo la Biblia, mis hermanos, nos ofrece la aplicación correcta de los verdaderos conceptos de la creación de Dios. Los humanos nos tardamos mucho en encontrar lo bueno de las cosas y de las personas, como en el caso de este animal y la imagen aversiva que se le ha dado. Todo empezó con los egipcios y los romanos. Se dice que estas dos culturas de las más antiguas, los egipcios y los romanos, fueron las culturas que comenzaron a mostrar hostilidad hacia el asno. Los trataban mal. Los egipcios usaban un asno como símbolo del dios Tifón, a quien odiaban por ser el causante de los huracanes y los terremotos. Dibujaban una figura de un asno en las tortas que le ofrecían a este dios pagano, porque no lo querían. Cuando los egipcios querían designar una obra de poca duración, es decir, catalogar una obra que no duraría, un proyecto que no va a durar, ¿no? Tienen un sistema digestivo resistente, menos propenso a los cólicos que los caballos, lo que les permite consumir mayor diversidad de plantas y extraer agua de los alimentos de forma más eficiente. En promedio, un burro es más barato mantenerlo, porque requiere de menos alimento que un caballo de tamaño y peso promedio o equivalente al caballo, lo cual le permite al asno vivir en zonas que son inaccesibles para un caballo. Su naturaleza defensiva es de considerarse, mis hermanos. Los asnos saben dar fuertes coces, patadas, con sus patas traseras. Se apoyan en sus patas delanteras y levantan las patas de atrás y dan unas patadas cuando son importunados. También pueden golpear con las patas delanteras y dan unas mordidas. De ahí que cuando alguien te corta mal el pelo dicen, qué burro te mordió, ¿verdad? Hasta los perros se asustan de los burros, pues son muy precisos al patear. Nada más reviran un poquito así y saben dónde va la patada. Y son patadas durísimas. Son muy valientes. Cuando se asustan, no salen huyendo como otros animales, sino que rebuznan con fuerza y lo hacen a un volumen tal que pueden ser oídos hasta 3 kilómetros. ¿Ha oído rebuznar a un burro? Hasta 3 kilómetros se pueden dar a escuchar. Es el único animal de su tamaño que no retrocede si se encuentra con un león. Razón por la cual en África se usan burros para proteger al ganado. ¿Qué tal? Son capaces de detectar la presencia de depredadores con mayor facilidad que los toros o las vacas y dan la alerta con fuertes rebuznos. Cuando usted guste leer para confirmar esto que le estoy diciendo en su misma Biblia, anótelo, no lo vamos a leer, anote Primero de Reyes 13. Ahí hay una historia que la Biblia narra en la que un hombre montado en su asno es atacado por un león. El hombre